Vistos los elementos pasivos, hablemos ahora de los elementos activos que se utilizan en circuitos eléctricos. Y comencemos por hablar sobre las generalidades de las baterías. Cuando hablamos de las baterías nos referimos a fuentes de corriente continua, que son las que comúnmente más se utilizan y que están hechas de una gran variedad de formas, tamaños y especificaciones, desde pequeñas baterías miniatura tipo botón, que son capaces de suministrar unos pocos microamperios, hasta grandes baterías automotrices con capacidad de proporcionar cientos de amperios. Hablemos ahora de las dos grandes categorías de las baterías primarias y las baterías secundarias. Generalmente las baterías con el tiempo se descargan, es decir, pierden la capacidad de suministrar energía eléctrica. Sin embargo, algunas pueden ser recargadas. En este caso, cuando hablamos de baterías que pueden ser recargadas, las llamamos baterías secundarias. Las baterías primarias entonces son aquellas que no pueden ser recargadas. Estas por lo general se les denomina pilas eléctricas. En conclusión, cuando hablamos de una pila nos estamos refiriendo a una batería que cuando pierde su carga no es posible recuperarla. Mientras que cuando hablamos de baterías secundarias son las baterías que comúnmente llamamos baterías recargables. Un ejemplo de una batería secundaria es la de un automóvil, ya que esa batería puede ser recargada al pasar corriente a través de ella en sentido opuesto a la dirección en la que fue suministrando su carga. Y un ejemplo de baterías primarias es la que típicamente utilizamos en una linterna y que a cierto tiempo, cuando ya no suministra la carga suficiente, simplemente la descartamos. El principio de funcionamiento de las baterías se basa en un proceso de reacción electroquímica llamado redox, reducción y oxidación. Esta reacción química se trata de un intercambio de electrones entre dos polos, provocando un cambio en los estados de oxidación de los materiales. Los dos polos están sumergidos en una solución electrolítica y cada uno reacciona de forma diferente. Mientras el ánodo, también llamado polo negativo, reacciona en forma de oxidación, es decir, se oxida, está liberando electrones. El cátodo, por el contrario, entonces, que es el que comúnmente se llama polo positivo, sufre un proceso de reducción de oxidación, es decir, se conoce químicamente como un proceso en donde el material se reduce, ya que está en proceso de ganancia de electrones. Quiere decir entonces que el polo negativo se oxida suministrando electrones, mientras que el polo positivo se reduce ganando, en este caso, electrones. Acá podemos gráficamente observar ese proceso. Acá tendríamos entonces lo que sería, en este caso, el ánodo, que sería el polo negativo, que generalmente se le suele llamar electrodo cargado negativamente. Del otro lado tenemos el electrodo positivo o cátodo, que básicamente en este caso estamos hablando de materiales de distinta conformación. Acá tenemos, por ejemplo, el ánodo, en el cual se estaría produciendo la liberación de electrones, y acá tendríamos el cátodo, en el cual se estaría recibiendo la ganancia de electrones. Es decir, en otras palabras, en una batería, a través del negativo se suministran los electrones y a través del positivo se recogen los electrones. Recuerden que cuando hablábamos de corriente eléctrica, decimos que la corriente eléctrica se representa en sentido contrario al movimiento real de los electrones. Los electrones se mueven, en este caso, desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo. Y en la parte interna de la batería están entonces el elemento que comunica a los dos tipos de electrodos, que se denomina el electrolito. El electrolito básicamente actúa como un puente para que los electrones puedan moverse en forma controlada internamente en la batería. Acá podemos ver algunas características que resumen entonces el principio de funcionamiento de las baterías. Las pilas o baterías consisten entonces en dos electrodos metálicos que están sumergidos en un líquido. Ese líquido en algunas ocasiones también puede ser un sólido o una pasta llamada electrolito. Y el electrolito es un conductor de iones. Recordemos que los iones son los mismos átomos que han perdido o ganado electrones y se han transformado entonces en iones negativos o iones positivos. Un ion negativo es un átomo que tiene ganancia de electrones,
y un ion positivo es un átomo que ha cedido electrones. Cuando los electrones entonces reaccionan con el electrolito, en uno de los electrodos, en este caso el ánodo, se producen electrones. Ese es el proceso de oxidación. Mientras que en el otro electrodo, el cátodo, se produce un defecto de electrones. Es decir, hay un proceso químico denominado reducción. Por esa razón decimos entonces que las baterías generan electricidad a partir de un proceso químico, es decir, a partir de la liberación de energía química. Cuando los electrones entonces que sobran del ánodo pasan hacia el cátodo a través de un conductor externo a la batería o pila, entonces se produce la corriente eléctrica y de esa manera generamos entonces electricidad a partir de la reacción química que ocurre internamente en la batería. Veamos ahora algunos aspectos, algunas consideraciones técnicas que describen los diferentes tipos de baterías y sus aplicaciones. En primer lugar, hablaremos de las baterías alcalinas. Lo primero que debemos decir es que este es el tipo de celda primaria de propósito general que más se utiliza en la actualidad. El voltaje nominal de las celdas de este tipo de baterías suele ser de 1.5 voltios. Generalmente están compuestas por zinc y dióxido de manganeso que a través de una reacción química generan la electricidad. Es decir, esos son los dos materiales principales con los cuales se conforman los electrodos de este tipo de baterías. En general no son recargables, su vida útil está estimada en mucho tiempo, a veces incluso hasta años, pero va a depender mucho del uso que se le dé a este tipo de baterías. La otra categoría de baterías que podemos encontrar son las baterías de carbón y zinc, con los dos materiales que se conforman los electrodos. Y acá tenemos algunas características principales de estas baterías. Primero, se les suele llamar celdas secas. La batería primaria de carbón y zinc fue por muchos años la que más se utilizaba. Ha dejado de ser utilizada debido a la aparición de las llamadas baterías alcalinas. Y el voltaje nominal, al igual que las baterías alcalinas, era de 1.5 o ha sido de 1.5 volts. Por supuesto que el tiempo de vida útil más reducido fue uno de los aspectos que contribuyó al desplazamiento de las baterías de carbón-zinc por las baterías alcalinas. Luego tenemos las baterías de litio, que hoy en día son las que se utilizan en aplicaciones de sistemas especializados, sistemas computarizados, por ejemplo, o sistemas de telefonía móvil. Las baterías de litio entonces tienen algunas características importantes que podemos destacar. Primero, que se caracterizan porque pueden ser de pequeño tamaño y una larga vida. Incluso pueden tener almacenamiento de carga o pueden guardarse con su carga por años, ¿no? Por ejemplo, un periodo de 10 a 20 años. Por supuesto, se guardan sin que se utilicen y mantienen su carga. Las aplicaciones, o no digamos su carga, sino su funcionamiento. Las aplicaciones incluyen sistemas de relojes, marcapasos, cámaras, baterías de respaldo, para memorias de computadoras también suelen utilizarse, pero también hay aplicaciones de otro nivel, ¿no? Están dispuestas o están disponibles a varios tipos de celdas de litio, voltajes que van desde 2 voltios hasta 3.5 voltios y con especificaciones de corriente que van desde microamperios hasta algunos amperios. Es decir, la flexibilidad del tipo de material, en este caso el litio que se utiliza para la fabricación de estos dispositivos, permite generar una gran variedad de especificaciones técnicas. Por eso hoy en día hace que este tipo de baterías sean ampliamente utilizadas. Ofrecen la ventaja de almacenar la misma cantidad de carga eléctrica de otras baterías, pero en espacios mucho más reducidos. También existen las llamadas baterías de níquel-cadmio, como se observan allí en la figura. Son baterías también recargables, al igual que en algunos casos las baterías de litio. Las baterías recargables de uso doméstico e industrial más comunes solían ser entonces las de níquel-cadmio. Son menos propensas que las pilas normales a perder el electrolito, es decir, tienen sistemas de sellado bastante herméticos. Tienen unas resistencias internas extremadamente bajas, lo cual hace que sean atractivos para ciertos diseños donde se requiere tensiones con pocas pérdidas. Mantienen la tensión prácticamente constante durante casi el 90% del ciclo de descarga, es decir,
suministran carga y su tensión no disminuye significativamente, y muchos fabricantes aconsejan que esos procesos de carga estén siempre alrededor de los 20 a los 25 grados de Celsius de temperatura, lo cual en algunos casos pudiese ser alguna limitación para la aplicación de este tipo de baterías. Luego están las baterías de plomo ácido. Recuerden que en cada uno de los casos siempre hacemos referencia a el material con el cual están fabricados los electrodos de esas baterías. Este tipo de baterías entonces es la batería automotriz que comúnmente encontramos con celdas básicas que tienen aproximadamente 2 voltios. Esas celdas se conectan internamente de forma que puedan proporcionar voltajes de 12 voltios entre los terminales. Son capaces de suministrar grandes corrientes. Esta es una de las principales ventajas de las baterías de plomo ácido. Grandes corrientes, por ejemplo, corrientes superiores a 100 amperes por periodos cortos según el requerimiento. Y también otra aplicación de tipo industrial es que permite la creación de los llamados bancos de baterías para aplicaciones en sistemas industriales. Hablemos ahora de las características técnicas que debemos tener en cuenta en las baterías. Lo primero que debemos decir es que las baterías se agotan con el uso. Van perdiendo, a través del suministro de energía en el tiempo, van perdiendo la capacidad de suministro de energía. En este sentido, a partir de su capacidad, se puede hacer una estimación de lo que se llama la vida útil de la batería, y esto está basada en su especificación de lo que se conoce como el ampere hora, que simplemente es igual al producto del consumo de corriente por el tiempo que se espera proporcione la corriente que se especifica a través de esa característica. Una batería cuya especificación es de 200 ampere hora puede, de acuerdo a esa especificación, suministrar 20 amperios de corriente por un periodo de 10 horas. O también puede suministrar 5 amperios por un periodo de 40 horas. Es decir, puede suministrar mayor corriente en un tiempo específico, o puede suministrar menor corriente en mayor tiempo. El producto de la corriente por el tiempo dará entonces la capacidad de suministro de energía de esa batería. La relación entonces entre la capacidad de una batería y el tiempo de vida y el consumo de corriente es el siguiente. La vida útil de una batería va a estar determinada entonces por la capacidad especificada en la batería dividido entre el consumo de corriente que operativamente vaya a tener esa batería. Acá vemos algunas tablas, en este caso bastante sencilla, donde se muestran algunas capacidades de consumo de algunas de las celdas en este caso el carbón zinc. Acá vemos las celdas AA, tipo C o tipo D con diferentes consumos iniciales y los tiempos de servicio estimados. Acá vemos las diferentes corrientes y con esas corrientes de consumo cuál sería más o menos el tiempo de servicio estimado. Por ejemplo, utilicemos como referencia esa tabla. En las condiciones en que se listan en la tabla, una celda AA tiene una capacidad. Por ejemplo, si tomamos la primera especificación, 3 miliamperios, y lo multiplicamos por el tiempo de servicio, entonces su capacidad sería de 1350 miliampere hora. Siempre y cuando esta capacidad estará garantizada, siempre y cuando haya un consumo de 3 miliamperios. Entonces, con ese consumo máximo de 3 miliamperios, esa batería podría funcionar 450 horas. Pero ahora, si se incrementa el suministro o el consumo de corriente, entonces su capacidad va a disminuir. Por ejemplo, para 30 miliamperios de consumo, 10 veces más el consumo del ejemplo anterior, el tiempo de servicio se reduce de 450 a 32 horas. En este caso, la capacidad sería de 30 miliamperios por el tiempo de servicio, que son 32 horas, sería aproximadamente 960 miliampere hora. Es decir, se reduce de 1300, la capacidad se reduce de 1350 miliampere hora a 960 miliampere hora.
Otra de las características importantes en los aspectos o especificaciones técnicas de las baterías corresponde a la capacidad de las baterías en función de la temperatura. Acá tomamos un ejemplo de las baterías de níquel-cadmio, en donde vemos la capacidad en forma porcentual respecto a la temperatura. Nótese que el 100% de la capacidad de una batería se obtiene cuando la temperatura a la cual opera esa batería está alrededor de los 25 grados Celsius, que es lo que típicamente se considera como la temperatura ambiente. Si esa batería trabaja en ambientes de menor temperatura, observamos entonces que el rendimiento o la capacidad de las baterías va disminuyendo entre un 90 hasta un 80 y incluso en temperaturas extremas hasta por debajo del 70%. También suele suceder lo mismo cuando la temperatura está muy por encima de las temperaturas ambientales de 25 grados promedio. En este caso, por ejemplo, para 75 o para 35 grados podemos observar una caída en la capacidad de hasta un 95%. Otro de los aspectos técnicos a considerar en las baterías son las resistencias internas, porque los elementos que la componen no son conductores perfectos. Internamente los electrodos y los electrolitos no son unos conductores 100% efectivos. En consecuencia, cuando comienzan a circular electrones, allí pues habrá una resistencia interna que va a producir una caída de tensión interna, y por ende la tensión en los terminales no necesariamente va a ser toda la tensión producida, es decir, la fuerza electromotriz que se induce internamente en la batería. En este caso entonces, cuando tenemos un circuito abierto y medimos la batería, por ejemplo, pudiésemos tener la tensión nominal de 1.5 voltios, pero cuando cerramos el circuito, esa tensión nominal va a disminuir, por ejemplo, a 1.33 voltios. Y por supuesto que va a depender entonces de la resistencia interna, que mientras esta resistencia externa, que es la resistencia de carga, exija una circulación de corriente mayor, la caída de tensión interna va a ser más grande, ya que al incrementarse la corriente que va a fluir hacia la carga, va a haber una mayor caída de tensión interna y por ende esta tensión va a disminuir significativamente más. Acá podemos concluir entonces que la resistencia interna aumenta a medida que la batería se descarga. Esa es otra característica importante a considerar. Una batería alcalina típica puede comenzar con una resistencia interna, por ejemplo, de 0,15 ohms, pero puede aumentar esa resistencia interna a 0,75 ohmios cuando se descarga 90% de su valor nominal.